¿Y si todo lo que recuerdas nunca ocurrió realmente en el tiempo? Piénsalo por un segundo. Cada recuerdo que tienes, tu infancia, una conversación reciente, incluso lo que hiciste hace apenas unos minutos, lo interpretas como algo que ya pasó. Algo que quedó atrás. Algo que existe únicamente en el pasado. Pero, ¿y si ese pasado no está realmente atrás? ¿Y si no hay un antes, ni un después, como siempre te han hecho creer? Mira el reloj. Ves cómo los segundos avanzan, uno tras otro, como si el tiempo fuera una corriente que fluye sin detenerse. Sientes que estás moviéndote en esa corriente, avanzando constantemente hacia el futuro. Pero aquí viene la pregunta incómoda. ¿Y si no te estás moviendo en absoluto? ¿Y si todo, absolutamente todo, ya existe exactamente como es en este mismo instante? Tu nacimiento. Este momento. Tu muerte. No como una secuencia, sino como algo que está completamente ahí, al mismo tiempo. Suena absurdo. Incluso perturbador. Porque si eso fuera cierto, entonces algo fundamental se rompe. La idea de que estás avanzando, cambiando, eligiendo. Ahora imagina esto, estás viendo una película. Para ti, la historia se desarrolla escena por escena. Pero en realidad, toda la película ya existe completa. Cada fotograma está ahí, fijo, inmutable. Tú solo la estás experimentando en orden. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Y si tu vida funciona exactamente igual? ¿Y si lo que llamas paso del tiempo es solo una ilusión creada por tu mente? Y lo más inquietante de todo es que esto no es solo filosofía. En la física moderna, existe una teoría seria, profundamente estudiada, que sugiere exactamente eso. Que el tiempo podría no existir en absoluto. Y cuando entiendes por qué los físicos llegaron a esa conclusión, ya no puedes volver a ver la realidad de la misma forma. Antes de continuar, te agradecería suscribirte al canal, regalarme un like y dejarme un comentario. Muchas gracias por el apoyo. Desde que nacemos, hay algo que nunca cuestionamos, el tiempo. Crecemos asumiendo que es una especie de escenario invisible donde ocurre todo. Un flujo constante que nos empuja desde el pasado hacia el futuro, pasando por un presente que parece ser lo único real. Recordamos el pasado. Vivimos el presente. Imaginamos el futuro. Esa estructura parece tan obvia que ni siquiera la ponemos en duda. Pero aquí empieza el problema. Todo eso es una experiencia subjetiva. Tu cerebro construye recuerdos. Simula escenarios futuros. Y genera la sensación de una hora en movimiento. Pero, ¿eso significa que el tiempo realmente fluye? O más inquietante aún, ¿podría ser solo una forma en que tu mente organiza la información? Durante siglos, la humanidad pensó que el tiempo era absoluto. Que existía igual para todos, en todas partes. Una especie de reloj universal marcando el ritmo del cosmos. Hasta que llegó una idea que lo cambió todo. Una idea que rompió completamente con nuestra intuición. Porque en lugar de ver el tiempo como algo separado, empezó a tratarse como parte de algo más grande. Algo llamado espacio-tiempo. Y aquí es donde las cosas se vuelven extrañas. En esta nueva forma de entender la realidad, el tiempo no es algo que pasa. Es algo que simplemente está. Imagina el universo no como una historia que se desarrolla, sino como un bloque completo. Un bloque del universo. En este bloque, cada momento, pasado, presente y futuro, existe de la misma forma. No hay un instante privilegiado llamado ahora. No hay un punto especial donde ocurra la realidad. Todo está distribuido en esa estructura. Tu infancia no desapareció. Tu futuro no llegará. Ambos existen en diferentes posiciones dentro de ese bloque. Y entonces surge una pregunta que lo cambia todo. Si todos los momentos existen por igual, ¿por qué sientes que el tiempo avanza? ¿Por qué percibes una dirección? ¿Por qué hay un antes y un después en tu experiencia? La respuesta no es tan simple. Y lo más inquietante es que la física no necesita que el tiempo fluya para funcionar. De hecho, algunas de las ecuaciones más fundamentales del universo,
ni siquiera incluyen el tiempo como una variable esencial. Es como si la realidad, en su nivel más profundo, no necesitara del tiempo para existir. Y aquí es donde la situación se vuelve realmente incómoda. Porque si la física, la descripción más precisa que tenemos del universo, no depende del tiempo, entonces tal vez el tiempo nunca fue lo que creíamos. Y lo que viene ahora es aún más difícil de aceptar. A principios del siglo XX, un físico cambió radicalmente nuestra comprensión de la realidad, Albert Einstein. Antes de él, el tiempo era considerado algo absoluto. Un reloj universal que avanzaba igual para todos, sin importar dónde estuvieras o cómo te movieras. Pero Einstein demostró algo completamente contraintuitivo. El tiempo no es fijo. Puede cambiar. Puede estirarse. Puede comprimirse. Depende de tu velocidad. Depende de la gravedad. Dos personas pueden experimentar el tiempo de forma diferente y ambas tener razón. Esto no es teoría abstracta. Es algo que se ha medido. ¿Qué ocurre realmente? Y esto ya es suficiente para romper nuestra intuición básica. El tiempo no es universal. Pero hay algo aún más profundo. En la teoría de la relatividad, el tiempo se mezcla con el espacio. Ya no son cosas separadas. Forman una única estructura, el espacio-tiempo. Imagina una especie de mapa de 4 dimensiones. 3 de espacio y 1 de tiempo. En ese mapa, cada evento, cada instante de tu vida, tiene una posición. No es algo que aparece y desaparece. Es algo que simplemente está ubicado. Como una coordenada. Ahora piensa en esto, si todo puede representarse como una estructura completa, entonces no necesitas que el tiempo avance para que exista. La historia ya está contenida en el mapa. Como una película ya grabada. Cuando ves una película, experimentas la historia en secuencia. Pero la película no se está creando mientras la ves. Ya existe completa. Cada escena. Cada momento. Cada final. Todo está ahí. Tú solo lo recorres. Y esto nos lleva a una de las ideas más inquietantes de la física moderna, el universo bloque. Según esta interpretación, el pasado, el presente y el futuro existen por igual. No hay un flujo real del tiempo. Solo una estructura fija que contiene todos los eventos. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Tu percepción. Tu conciencia se mueve, o parece moverse, a través de esa estructura. Como si fuera una luz recorriendo una cinta ya existente. Pero aquí es donde la física da otro giro aún más radical. Cuando los científicos intentan unificar la relatividad con la mecánica cuántica, dos de las teorías más importantes que tenemos, ocurre algo extraño. En algunas formulaciones, el tiempo desaparece. Literalmente. Las ecuaciones fundamentales que describen el universo a nivel más profundo, no incluyen el tiempo. No es que lo ignoren. Es que no lo necesitan. Es como si el tiempo fuera una propiedad emergente. Algo que aparece en ciertos niveles, pero que no está en la base de la realidad. Imagina que estás viendo una animación en una pantalla. Ves movimiento. Ves cambio. Ves tiempo. Pero en realidad, lo único que existe son imágenes estáticas que se muestran una tras otra. El movimiento es una ilusión generada por la secuencia. Algo parecido podría estar ocurriendo con el tiempo. No sería una entidad fundamental, sino un efecto de cómo percibimos la realidad. Y aquí viene el punto clave. Si el tiempo no es fundamental, entonces no fluye. Y si no fluye, entonces el pasado no se ha ido. Y el futuro no está por venir. Todo existe, simultáneamente. Pero esto abre una puerta mucho más inquietante. Porque si todo ya existe, entonces la idea de cambio, de elección, de progreso, empieza a tambalear. Y lo que viene ahora, no es solo ciencia. Es algo mucho más personal. Si el tiempo no existe, entonces nunca hubo un momento en el que no eras quien eres ahora. Y tampoco hay un momento en el que llegarás a ser alguien distinto. Todo eso, ya es. Tu versión de niño.
Tu versión actual. Tu versión futura. No son etapas que aparecen y desaparecen. Son partes fijas de una estructura completa. Como páginas dentro de un libro que ya fue escrito. Y tú no estás escribiendo la historia. La estás leyendo. Esto cambia radicalmente la forma en que entendemos la vida. Porque introduce una pregunta incómoda. ¿Realmente estás tomando decisiones? ¿O simplemente estás experimentando una secuencia que ya existe? Piensa en la última decisión importante que tomaste. Elegiste entre opciones. Dudaste. Reflexionaste. Sentiste que podrías haber elegido otra cosa. Pero si el universo bloque es correcto, esa sensación de elección podría ser solo parte del guión. No porque seas irrelevante, sino porque ya estás contenido en la estructura. Esto no significa que seas un robot. Significa algo más inquietante. Que tu experiencia de decidir también está incluida en el bloque. Y aquí aparece el vértigo existencial. Porque todo lo que crees que puede pasar, en realidad ya está. Cada error. Cada logro. Cada encuentro. No están esperando ocurrir. Ya están ahí. Entonces, ¿qué significa vivir? ¿Tiene sentido hablar de futuro? ¿Tiene sentido arrepentirse del pasado? ¿O más perturbador aún? ¿Tiene sentido el cambio? Porque si todo existe, entonces el cambio no es algo que sucede. Es algo que se percibe. Como pasar de una página a otra. Pero el libro no cambia. Tú solo avanzas en la lectura. Y aquí viene la parte más inquietante de todas. Si esto es cierto, entonces no hay una hora especial. El momento que estás viviendo no tiene privilegios sobre ningún otro. No es el centro del universo. Es solo uno más. Entonces, ¿por qué lo sientes como el único real? ¿Por qué todo parece girar en torno a este instante? La respuesta empieza a apuntar hacia algo aún más profundo. Algo que no está en la física, sino en la mente. Y eso lo cambia todo otra vez. Si el tiempo no es una propiedad fundamental del universo, entonces la pregunta inevitable es: ¿de dónde viene la sensación de que sí existe? La respuesta apunta directamente a un lugar, tu mente. Tu cerebro no percibe la realidad de forma directa. No accede al mapa completo del universo. En lugar de eso, construye una representación simplificada, útil para sobrevivir. Y dentro de esa representación, el tiempo cumple una función clave. Ordena. Da coherencia. Crea una narrativa. Sin esa narrativa, la experiencia sería caótica. No habría continuidad. No habría identidad. Piensa en esto. Todo lo que recuerdas del pasado es una reconstrucción. No estás accediendo a un archivo perfecto. Tu cerebro reinterpreta, reorganiza y rellena vacíos constantemente. El pasado, tal como lo experimentas, no es una copia exacta de lo que ocurrió. Es una versión creada en el presente. Y lo mismo ocurre con el futuro. Cuando imaginas lo que viene, no estás viendo algo real. Estás simulando posibilidades basadas en patrones, experiencias previas y expectativas. Entonces, pasado y futuro no son lugares reales que visitas mentalmente. Son construcciones. Pero aquí viene lo más interesante. El presente tampoco es lo que crees. Porque lo que llamas ahora, en realidad es un intervalo procesado por tu cerebro. Una ventana de información que integra estímulos recientes para crear una sensación de continuidad. No es un punto exacto. Es una ilusión de estabilidad. Entonces tienes tres elementos. Un pasado reconstruido. Un futuro simulado. Y un presente generado. Todo dentro de tu mente. Y sin embargo, lo sientes como una línea continua. Como si te estuvieras moviendo a través del tiempo. Pero ¿y si no te estás moviendo? ¿Y si lo que se mueve es la forma en que tu mente accede a la información? Imagina que tienes una linterna en una habitación completamente oscura. La habitación ya está completa. Todos los objetos están ahí. Pero tú solo ves lo que iluminas en cada momento.
La sensación de descubrimiento no viene de que las cosas aparezcan, sino de que tu luz se desplaza. Algo parecido podría estar ocurriendo con tu conciencia. No estás avanzando en el tiempo. Estás iluminando diferentes partes de una estructura que ya existe. Y eso redefine completamente quién eres. Porque si todas tus versiones existen, entonces tu identidad no es algo que cambia. Es algo que está distribuido. Eres, al mismo tiempo, quién fuiste, quién eres y quién serás. No como una secuencia, sino como un todo. Y aquí aparece una pregunta profunda. Si todo ya existe, ¿qué significa realmente ser tú? ¿Eres la versión que está consciente ahora? ¿O eres la totalidad de todas tus versiones? Esta idea puede resultar incómoda, pero también abre una puerta inesperada. Porque si el tiempo es una construcción, entonces muchas de las cosas que te pesan podrían no ser lo que parecen. Y eso nos lleva a algo muy concreto, muy humano. ¿Cómo vivir con esta idea? Aceptar la posibilidad de que el tiempo no existe no es solo un ejercicio intelectual. Tiene implicaciones profundas en cómo interpretas tu vida. Por ejemplo, la ansiedad por el futuro. Esa sensación constante de incertidumbre de algo que podría salir mal. Pero si el futuro ya existe, entonces no hay nada que controlar. No en el sentido tradicional. No porque pierdas poder, sino porque el marco cambia completamente. Lo mismo ocurre con el pasado. La culpa. El arrepentimiento. Esa idea de debí haber hecho algo distinto. Pero si ese momento ya está fijo, entonces no puedes cambiarlo. Y más importante aún, nunca estuvo abierto a ser cambiado. Eso puede parecer duro, pero también puede ser liberador. Porque te saca de un bucle mental constante. Te permite ver la experiencia como algo que se vive, no como algo que se corrige. Y aquí es donde esta idea puede tomar un giro interesante. Si no estás controlando el tiempo, entonces tu valor no está en cambiar la historia. Está en cómo la experimentas. En cómo interpretas cada momento. En cómo reaccionas dentro de la experiencia. No se trata de resignación. Se trata de perspectiva. Dejar de ver la vida como una carrera hacia el futuro. Y empezar a verla como una exploración de algo que ya está. Esto no elimina el significado. Lo redefine. Porque el significado no viene de hacia dónde vas, sino de cómo vives lo que estás experimentando. Y eso depende de ti. O al menos, de la parte de ti que está consciente ahora. Y con eso, llegamos al punto final. Entonces volvamos a la pregunta inicial. ¿Y si todo lo que recuerdas nunca ocurrió realmente en el tiempo? Después de todo lo que hemos explorado, tal vez la pregunta ya no suena tan absurda. Tal vez el tiempo no es ese río en el que estás flotando. Tal vez es solo una forma en que interpretas la realidad. Una herramienta. Una ilusión útil. Porque sin ella, tu experiencia perdería sentido. Pero eso no significa que sea fundamental. No significa que exista como crees. Y aquí está la idea que lo cambia todo. No estás avanzando en el tiempo. Estás descubriendo una estructura que ya está completa. Cada momento de tu vida no desaparece. No se pierde. No se desvanece. Permanece. Como parte de algo más grande. Algo que no fluye. Pero que se revela. Y tú, eres ese punto de vista que lo recorre. Eso no hace tu vida menos valiosa. La hace más extraña. Más profunda. Más misteriosa. Porque significa que cada instante que vives no es algo que se va. Es algo que existe. Siempre. Y tal vez. La pregunta no es si el tiempo es real o no. Tal vez la verdadera pregunta es: si todo ya está ahí, ¿cómo eliges vivirlo?